Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre 4 temas específicos. El primero que nos dice qué son los fondos monetarios. El segundo, por qué se demandan los fondos monetarios. Tercero, planeamiento de efectivos en proyectos. Y cuarto, el proceso de elaboración de presupuesto. La introducción. El siguiente trabajo de investigación se realizó con fuentes de autores y libros que de una u otra manera facilitaron información para el proceso de elaboración de esta investigación. En las últimas décadas, las empresas, los países han recurrido en las instituciones financieras para iniciar un negocio, para, para solicitar asesorías, para introducir reformas en sus modelos económicos u otros. Como sabemos, dentro de cualquier organización se sabe que el presupuesto es uno de los elementos más importantes del sistema de inversión. El presupuesto, de esta forma, debe manejarse de manera cuidadosa, respetando las decisiones que toman toda la estructura económica, toda la estructura organizativa, saber a qué se va a invertir, y de esta forma los demás elementos que conllevan, que están globalizados dentro de un presupuesto, dentro de una empresa, en las decisiones. También tenemos que impulsar un producto, publicarse de algún modo. La incertidumbre económica que tiene la empresa no permite un manejo adecuado de los recursos que se cuentan. Los administradores no saben exactamente cuánto destinar a los gastos operativos. No existe un presupuesto que permita establecer los niveles de ingreso y de los gastos que permitan afrontar las obligaciones en las temporadas de baja afluencia de demanda. Por ello, se necesita un asesoramiento profesional en la parte contable para establecer medidas que permitan un manejo adecuado de los recursos, el cual se logra con una elaboración de presupuestos. El tema de que yo les voy a hablar es sobre qué son los fondos monetarios. Bueno, si bien es cierto, los fondos monetarios son una categoría de fondos de inversión cuya categoría está constituida por dinero en efectivo, asimismo créditos a corto plazo. Estos créditos a corto plazo tienen un vencimiento de 12 meses y también tienen una baja de interés. Ya. También el Fondo Monetario es el producto financiero ideal para así poder ayudar y ganar un mayor interés con lo que es el dinero invertido. Por otra parte, también el Fondo Monetario es un objetivo principal que debemos obtener y asimismo mantener para que tenga una buena rentabilidad de acuerdo con los tipos de intereses de lo que es el mercado monetario. Si bien es cierto, lo que es el mercado monetario, esto se refiere que es a un lugar donde se puede comprar y a la misma vez vender activos financieros, que es cualquier negociable que se pueda comprar y vender en el mismo. Bien, ahora vamos a hablar acerca del por qué se demandan los fondos monetarios. En primer lugar, tenemos que considerar qué es la demanda. La demanda son riquezas de los individuos en formas de activos líquidos. Pueden utilizarse directamente para adquirir un bien o algún servicio. Las empresas poseen fondos monetarios en casos de que algún comprador cancele su pago de forma inoportuna. Esto lo hacen con el simple interés de que sus transacciones sean normales y para proteger alguna contingencia que se presente en el transcurso del tiempo. Tenemos 3 casos de demanda. El primero de los casos es el caso que surge la demanda por especulación, la demanda especulativa. Dichos fondos responden a la obtención de beneficios en caso de los cambios en los precios esperados. Uno de los ejemplos de la demanda por especulación es el alza de la materia prima. Ahí surge la demanda
especulativa. Otra demanda que tenemos es la demanda por cautela. Entonces, la demanda por cautela es un colchón de seguridad que afronta situaciones de casos fortuitos, como por ejemplo las crisis de liquidez temporal o el alza de impuestos a proveedores o el crecimiento de la cartera morosa, y esto sucede en las empresas cuando le dan a un crédito a algún cliente y este se convierte en moroso. La tercera demanda es por los recursos de liquidez, también llamados como saldos mínimos. Este establece que la gerencia o el departamento financiero se haga cargo de estas demandas de recursos líquidos o de saldo mínimo, con indicadores de porcentajes para el siguiente periodo o por medio de la banca. Bien, entonces dentro de estos recursos líquidos tenemos en la siguiente diapositiva un cálculo de los saldos que son los criterios. Entonces, en primer lugar tenemos uno de los criterios, el cual corresponde al valor promedio mensual de los recursos consignados por las empresas en el banco. Esto lleva una fórmula que es la letra V. El siguiente sería la retención en la fuente aplicada en los rendimientos. Este se maneja con un porcentaje también. El siguiente es la tasa de rendimiento del banco, los costos pertinentes en cada una de las transacciones. Puede ser un depósito, una transferencia o pueden ser los cheques. Asimismo tenemos el número de transacciones fracturadas en un determinado periodo. El del periodo determinado se calcula de forma mensual. También tenemos lo que es la fórmula de cálculos del rendimiento de la cuenta de la empresa en pesos. Pero como somos un país que está dolarizado, pues obviamente lo vamos a calcular en dólares. Y por último, tenemos lo que es el costo de la cuenta. También se expresa con una fórmula. La política crediticia son un conjunto de directrices o lineamientos que tienen como objetivo determinar el destino de los recursos financieros a los diferentes agentes económicos que puedan haber. Todo esto mediante el otorgamiento de créditos. Si las pautas del crédito se centran en el otorgamiento de plazos, cuando mayor sea la flexibilidad, más tardará la recuperación de la cartera, lo cual afectará la captación de fondos monetarios. Si por el contrario se recurre a los descuentos por pronto pago, se fortalecerá la posición de liquidez. El estudio de las variables que contempla la gestión crediticia indica que a toda empresa le convendría vender de contado y comprar al crédito, ya que esto implica poder efectuar negocios que reportan fondos líquidos con poder adquisitivo actual y cancelar las deudas mediante el uso de recursos con una capacidad real de pago disminuida por la inflación. Los costos particulares a la tendencia de fondos monetarios. Para establecer niveles de liquidez adecuados deben considerarse tres tipos de costo. Los de oportunidad, que provienen del desaprovechamiento de opciones lucrativas de inversión causado por la posesión de fondos líquidos ociosos. Para poner un ejemplo y entender mejor este tipo de costos, hay situaciones en las que se presentan proyectos que pueden resultar bastante beneficiosos para una organización. Digamos que dicha organización tiene el dinero para efectuar o implementar este proyecto, pero decide ahorrarlo con la idea de que se presente en un futuro un proyecto de mayor beneficio, entonces allí poder invertir ese dinero. Entonces por eso se le llama costo de oportunidad, porque en este caso, en el ejemplo mencionado, desaprovechan esa oportunidad en su posición de una mejor. Los costos de confianza son costos que se manifiestan en el incumplimiento de los compromisos de pago, y los costos de abandono corresponden al deficiente financiamiento del capital de trabajo por parte de las empresas que no tienen trayectoria en la utilización de créditos y conceden excesiva importancia
a la autonomía financiera. Bien, en toda empresa que se desee implementar un proyecto o invertir, siempre es necesario tener una certeza, una garantía de que dicho proyecto nos pueda generar una rentabilidad y una ganancia considerable. Recordemos que en materia financiera existen muchos métodos como lo son la tasa interna de retorno o el valor actual neto. Ahora, en materia de presupuestos, según Jorge Burbano Ruiz, para poder desarrollar una evaluación efectiva en proyectos se recurre a flujos efectivos generados y a una base de efectivo. A dicha base de efectivo se le puede llegar mediante la suma de las utilidades previstas, amortizaciones y depreciaciones. Hay que tener en cuenta que este procedimiento solamente es válido cuando el cálculo en el descuento de las amortizaciones y depreciaciones no representan una salida de efectivo. Todo esto se puede ver de una manera más detallada en lo que viene a ser el estado de resultados. Proceso de elaboración del presupuesto. Tenemos que tener en claro este tema porque es una parte clave para la administración financiera. En esta herramienta te ayuda a planificar, desarrollar y utilizar presupuestos de manera efectiva en la organización. Y si se entiende firme el entendimiento de estos principios, entonces estará bien situado para una firme administración financiera, el cual aumenta la capacidad de la organización e incrementa la supervivencia a lo largo del proceso de previsión y planificación. Entonces, nos indica 5 etapas o procesos de la elaboración del presupuesto, que en la primera podemos ver lo que es preiniciación, el cual nos indica que determina y analiza las estrategias o las opciones de crecimiento para interpretar los objetivos generales y específicos, los cuales fundamentalmente han sido definidos por la gerencia o por lo máximo órgano directivo. También nos indica que es la estimación o cálculos del presupuesto, bases de ingresos y del presupuesto base de gasto. Cuando nos referimos a la base de ingresos, decimos que es la proyección de ingresos, que es decir, el año el cual se va a presupuestar. Y cuando nos referimos a la base de gastos, decimos que es la estimación de recursos necesarios para mantener el nivel actual del servicio y a los compromisos que se adquieren. En la siguiente diapositiva tenemos el segundo paso, que es la elaboración, el cual nos indica que son bases a los planes aprobados por las gerencias para cada nivel funcional de la empresa. Se procede a la etapa donde los conceptos adquieren una dimensión monetaria de la organización. También decimos que en el campo de las ventas, su valor dependerá de la perspectiva de los volúmenes y comercializar previstos y de los precios, y así garantizar el alcance de los objetivos mercantiles, los que se toman decisiones inherentes a los medios de distribución. En esta fase consiste también las propuestas presupuestarias, las cuales son decisiones que se toman con respecto a los importes de las estimaciones del presupuesto, de bases de gastos, tomando nuevas iniciativas, el cual son los nuevos proyectos o servicios que incrementan el volumen de los servicios actuales, y la reducción del presupuesto base, que es decir, que son las propuestas de ahorro por eficiencia o reducción de servicios. En la siguiente diapositiva podemos ver la tercera etapa o proceso, que es la ejecución, el cual nos indica que es el líder de presupuesto que tiene una labor fundamental y es la de integrar a las diferentes áreas de la consecución de las metas trazadas en el presupuesto de manera tal que se puede trasladar a cada uno de los niveles de la organización, la interrelación existente entre estos y la importancia dentro de la operación y el cumplimiento presupuesto a lo anterior, a fin de cumplir con las expectativas gerenciales de la organización. Y como en la siguiente diapositiva encontramos lo que es el último proceso, que es el proceso de control, que se identifica las posibles falencias que están afectando a la ejecución o desviación del presupuesto,
y logra un ajuste oportuno, que es importante que cuando el proceso de contraste se aplique a proyectos de construcción similares, debe evaluar dentro de los informes parciales y el avance de las obras. De este modo se puede estimar el cumplimiento de las metas y los requerimientos presupuestarios. En esto implica también la evaluación explícita del grado en que cada uno colabore en el logro de los objetivos, el cual facilite los controles y las capacidades que tiene una empresa o organización. Como conclusión tenemos que nosotros como administradores saber que estos temas son sumamente importantes. Cuando nosotros hablamos de fondos monetarios, hablamos de dinero que va a ser capaz de hacerle saber a la empresa que estamos preparados para iniciar una inversión, porque como sabemos nosotros, para toda empresa hay tiempos en los cuales se debe invertir y hay tiempos en los cuales no se debe invertir.